Buenas tardes, alumnos. Vamos a desarrollar un tema que realmente es una de las patologías, así como la artritis reumatoidea que ya vieron ustedes. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Por la frecuencia. En relación a las otras enfermedades reumáticas sistémicas, el síndrome Sjögren es entre todas las enfermedades reumáticas sistémicas crónicas autoinmunes, es una de las enfermedades más prevalentes en la población general. En relación a la definición, así como, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoidea, el compromiso era básicamente en las articulaciones diartrodiales, sobre todo a nivel de la membrana sinovial. Entonces, en el caso del síndrome Sjögren, el compromiso es básicamente glándulas que tienen células epiteliales, ¿no? Y eso está distribuido en diferentes partes de la economía. Básicamente a nivel de los ojos, a nivel de la boca, a nivel de la piel, de la vagina, del oído externo, etcétera, ¿no? Entonces, en otras palabras, es una enfermedad crónica, porque es en el tiempo que se desarrolla. Inflamatoria, porque en el primer periodo de compromiso de estas glándulas va a haber un proceso inflamatorio. Como ustedes saben, hay activación de células, digamos, linfocitos, va a haber activación de células B, y en esa zona, sobre todo las células epiteliales, son las que van a atraer a todas estas células para poder, digamos, a producir esa intolerancia, digamos, a lo propio, y desencadenar esta enfermedad que se va perpetuando en el tiempo y que no es solamente, si ustedes recuerdan, en el caso de la artritis reumatoidea, no es solamente articulación, sino tiene manifestaciones extraarticulares que le dan el buen o mal pronóstico a la enfermedad. Entonces, así también, en el caso del síndrome Sjögren, la enfermedad tiene su componente básico o su, digamos, punto blanco, estas células epiteliales, pero también pueden comprometer otros órganos y sistemas. Y en donde realmente se incrementa ese mal pronóstico para los pacientes es cuando hay compromiso extraglandular. Ya no diríamos extraarticular, sino diremos extraglandular, ¿no? La característica principal es básicamente lo que se conoce el síndrome seco, síndrome Sjögren, es xerostomía, xeroftalmía, ¿no? Esa es la característica principal. Pero recuerden que hay otras enfermedades que también pueden producir sequedad. Entonces, no todo lo que condiciona ojo seco, boca seca, quiere decir que es Sjögren, porque hay, como vamos a ver en el transcurso de la clase, muchas enfermedades, muchas patologías y también medicamentos que pueden condicionar este cuadro aparente, pero no sería un Sjögren, simplemente es por los efectos secundarios de los medicamentos, ¿no? Así como ya habrán desarrollado varios temas de enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas, y la etiología, la causa inicial no se conoce, no se conoce. Simplemente
la enfermedad, digamos, va a tener un factor predisponente, puede ser genético, y como siempre, los otros factores medioambientales son los que van a hacer que se gatille en un terreno susceptible genéticamente y se desarrolle la enfermedad. En realidad es variable lo que se refiere a la prevalencia de la enfermedad. Se habla de 0,5 hasta 2 a 3, digamos, por ciento de la población en un lugar determinado que puedan desarrollar esta enfermedad. En el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoidea, era no 1, 0,1 a 0,5 a 1, y en algunas zonas depende digamos de ciertas etnias era un poco más, o en otros países no puede ser mucho menos. Entonces, ese es el rango más o menos en el cual, digamos, está, hemos definido este compromiso de la enfermedad, que es 0,3, 0,5 a 3% de la población. Ahora, otro de los aspectos importantes también está relacionado al grupo etario, ¿no? Se dan cuenta, por ejemplo, en las enfermedades reumáticas, es como que estuvieran encasillados en ciertos grupos etarios, ¿no? Entonces, es mayor, tenemos incidencia de esa enfermedad en ciertos grupos etarios. Y en este caso, es entre los 40, 50 años, otra vez se dicen 55 años, en otras palabras, entre la quinta y sexta década de la vida. Definitivamente, a medida, así como la artritis, a medida que va avanzando la edad, entonces pues puede presentarse también esta incidencia, esta prevalencia puede incrementarse, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, bueno, saliendo de los aspectos, entrando a los aspectos generales, también dentro de toda una serie de patologías que condicionan síndrome seco, pero no síndrome Sjögren, está la edad. Entonces la edad también puede disminuir la secreción de las glándulas salivales o las glándulas lacrimales. En relación, digamos, al Sjögren secundario, se habla, digamos, que hay una relación, una asociación entre artritis reumatoidea y síndrome Sjögren, que se presenta más o menos en un 30%. Y en el caso de el lupus eritematoso sistémico, más o menos hay una asociación en el 10%. Y en el caso de la esclerodermia, también hay una asociación más o menos en el 20% de casos. Bueno, aquí básicamente está relacionado el proceso, el mecanismo a través del cual la enfermedad, digamos, el cuadro fisiopatológico, cómo empieza el desorden de la pérdida de la tolerancia y el proceso a través del cual lleva al final, lo conduce a, digamos, el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y entonces, como dijimos, es variable 2 a 5% en la población general. El grupo etario de 70 años alcanza una mayor prevalencia hasta 4%. Como les decía, digamos, la edad de todas maneras en el síndrome Sjögren de todas maneras influye, ¿no? Pero no tanto sería, digamos, lógicamente que influye, pero también, si lo sacamos del contexto del síndrome Sjögren con anticuerpos antinucleares positivos y los anti-RO y los anti-LA positivos, la edad misma condiciona sequedad. Y si a eso se le asocia diabetes, entonces el cuadro se completa, pero no a un cuadro relacionado al síndrome Sjögren, sino a la edad más diabetes, ¿no? Y el otro aspecto es esta enfermedad
Después de la artritis reumatoidea, incluso se podría decir eso es mucho más prevalente que la misma artritis, porque la artritis reumatoidea se presenta en términos generales en un promedio de 1% de la población, y en otros estudios, por ejemplo, de síndrome Sjögren, se habla acerca hasta de 3 hasta 5% en algunas poblaciones se puede presentar este cuadro. Y el otro aspecto en relación a la epidemiología no es uno de los aspectos relacionados digamos, a lo que estamos desarrollando es la relación. Siempre se habla del grupo etario en que influye la enfermedad, y el otro es cuál es la relación varón-mujer, ¿no? En artritis se hablaba, por ejemplo, de una relación mayor de 2 a 3 sobre un varón. Ahora, en el caso del síndrome Sjögren, se podría decir no es exclusivo de la mujer, no es exclusivo. Hay estudios, por ejemplo, en el caso, en estudios en Estados Unidos, en Norteamérica, más o menos la relación es entre 13 a 1. Por ejemplo, en otro estudio en España se ha visto una relación de 20 a 1. El detalle es que es raro, es infrecuente, digamos, no raro, es infrecuente en varones, pero que sí se puede presentar, sí se presenta. Ahora, como nosotros vemos, como nosotros sabemos, en las enfermedades reumáticas hay una disregulación digamos, de todo el proceso digamos, de regulación, de control, digamos, de las células, y de tal manera que haya un equilibrio, ¿no? Entre el tejido y las células inmunológicas. Pero en estas enfermedades reumáticas hay justamente alteración en el reconocimiento, en la respuesta y en la regulación inmunitaria. Ahora, así como van a continuar viendo ustedes que en ciertos, digamos, en otras enfermedades reumáticas siempre hay ese factor genético. En concreto, el factor genético es el factor predisponente para la susceptibilidad a una enfermedad. Entonces, en el caso del síndrome Sjögren, hay factores genéticos, que es el DRW52, el DR2, el DR3 y el B8. Por ejemplo, en el lupus, no sé si han desarrollado, también hay una relación, digamos, de susceptibilidad cuando estos pacientes tienen, ¿no?, el DR2, el DR3 y otros marcadores genéticos. Otro detalle importante que tienen que considerar es que las enfermedades reumáticas crónicas, inflamatorias, autoinmunes, no son unigenéticos, son multigénicos. O sea, el factor es la asociación de una a otra con el medio ambiente que hace que se desarrolle la enfermedad en un paciente susceptible, ¿no? Ahora, hay factores externos virales, por ejemplo, esa relación, ¿no? En el caso del ser humano, el factor genético y el medio ambiente, ¿no? Y en ese caso vamos a tener, digamos, elementos virales que van a hacer sobre todo lo que junto con el aspecto genético que van a hacer que se desencadene esta enfermedad. Dentro de ellas tenemos el virus de Epstein-Barr, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta que este virus está metido en varias de las enfermedades reumáticas, en artritis, en lupus, etc. Entonces, hay un factor genético que va a predisponer, digamos, y a eso asociado a otros virus, se va a desarrollar la enfermedad. Y también el grupo de los herpesvirus, el
grupo de virus hepatitis B, hepatitis C, los parvovirus B19. Estos parvovirus, ¿no?, también están involucrados en la activación en un paciente genético de todo este desorden inmunológico. Más o menos cuando yo estaba haciendo la especialidad, ¿no?, en una guardia entró, por consultorio, creo que externo, entró una paciente que tenía una de las características del parvovirus. Se habla también que es una enfermedad enzimática, ¿no? Entonces, unas lesiones en la cara parecidas al lupus, ¿no? Y tenía poliartritis. Y en ese momento, aparentemente, solo se definió que era un parvovirus B19, pero que en el tiempo puede desencadenar una enfermedad reumática del tipo que sea, de los que están relacionados con este parvovirus B19. Y también tenemos los enterovirus y los retrovirus, como el VIH. Entonces, hay bastantes virus relacionados con, dentro de la etiopatogenia, el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la relación de los antígenos, está relacionada a las ribonucleoproteínas, a los antígenos RO, a los antígenos LA, y las fodrinas y las acoporinas también son antígenos, ¿no?, blancos de este proceso inflamatorio crónico autoinmune, ¿no? Hay también incremento de estimulación de los linfocitos B y produciendo apoptosis y destrucción de las glándulas exocrinas, ¿no? Ahora, otro de los... siempre cuando hay desórdenes inmunológicos se combinan ciertos anticuerpos. Y en el caso, por ejemplo, del factor reumatoideo, está, digamos, en diferentes enfermedades reumáticas, ¿no? Incluso, esto también para su libro, como decir así, para su conocimiento. En la población sana, 5% de la población sana puede tener factor reumatoideo positivo, pero no significa que ese grupo va a ser en alguna enfermedad, en algún momento va a ser artritis reumatoidea. De igual manera, en pacientes con, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, por ejemplo, en enfermedad mixta de tejido conectivo, en la polimiositis y otras enfermedades, puede encontrarse el factor reumatoideo positivo, pero la diferencia es lo siguiente. Para decir que, para estar seguros que este paciente tiene artritis reumatoidea, los títulos de ese anticuerpo tienen que ser de 80 para arriba. Cuando los títulos son bajos, o sea, se dice factor reumatoideo débil positivo. ¿Qué significa débil positivo? Significa que tiene 20, que tiene 30, que tiene 40, pero no tiene 80. Entonces, cuando el factor reumatoideo es débil positivo, puede significar muchas cosas. Puede significar que digamos, no hay otro marcador y digamos que no hay síntomas. Porque hay pacientes que no tienen ninguna sintomatología y vienen porque, bueno, pues por problemas, digamos, extraarticulares, ¿no?, de tendinitis. Entonces se le hace el estudio y de repente sale digamos, positivo, pero es un positivo leve. ¿Y qué significa esto? Digamos, en ese tipo de pacientes, no sé si a ustedes le han hablado cuando les han desarrollado la artritis reumatoidea, ¿no?, las fases de la enfermedad, ¿no? Hay una fase que solamente, digamos, hay antecedentes, ¿no? El papá, el hermano, etcétera, tuvo, digamos, artritis, nada más. Pero en esa etapa puede ser ya
el ponernos en alerta que este paciente en algún momento de la vida pudiera ser que desarrolle la enfermedad. La otra etapa, la fase 2, se llama la etapa preclínica. Aquí ya no solamente hay antecedentes genéticos, sino también hay marcadores de la enfermedad o incluso títulos bajos. Y no hay ninguna sintomatología. Ya la etapa de estado de enfermedad, ya cuando se desarrolla la enfermedad. Entonces, ese factor reumatoideo a título bajo puede significar o que, digamos, estamos en la etapa preclínica o simple y llanamente es un paciente, es una persona sana, ¿no? Del 5% de la población general que tiene factor reumatoideo a títulos bajos y que nunca va a ser la enfermedad. Entonces, para estar seguros que realmente es artritis, es que el factor reumatoideo tiene que ser títulos altos, 80, 160, 320, 1000, etc. ¿Ya? Esos nunca deben realmente olvidarse. Ahora, en esta enfermedad también se encuentran anticuerpos antinucleares en el 50-80% de los pacientes y se habla de los anticuerpos anti-Ro y anti-La. El anti-Ro es el SSA y el anti-La es el SSB. Más o menos en un 53% de los pacientes se encuentra positivo el anti-Ro y en un 33, 55, 53, 55%. Y en un 33% se encuentra el anti-La. Eso significa que hay pacientes, una buena proporción de pacientes que no, digamos, van a tener los anticuerpos negativos y el hecho de que tengan los anticuerpos negativos no significa que no tengan. Entonces, hay otros parámetros a través del cual se va a llegar al diagnóstico. Ahora, eso sí está demostrado, digamos, en el tiempo, que si un paciente tiene el anti-LA o el anti-RO, o sea, el anti-SSA positivo, es un marcador para desarrollo precoz de la enfermedad. Y también la duración de la enfermedad y las manifestaciones extraglandulares. Recuerden que cuando se habla de manifestaciones extraglandulares, estamos hablando de mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Dependiendo del caso. Ahora, de acuerdo, digamos, a los estudios, aparentemente pareciera como que el anti-RO y el anti-LA no tuvieran digamos, un carácter patogénico, pero sí las otras características que nos pueden estar demostrando que el desarrollo de la enfermedad va a ser pronto, que va a extenderse en el tiempo y que va a evidenciarse en el momento las manifestaciones extraglandulares, ¿no? Entonces la lesión se inicia con expansión clonal de los linfocitos CD4, lo que va a estimular algunos antígenos y la naturaleza de estos antígenos no se conoce. Dentro de esto, como ya más antes dijimos, las alfa-florina y estos agentes virales son los que van a cerrar el círculo vicioso para desarrollar la enfermedad. Entonces, en la histopatología, cuando uno va al microscopio, lo que se va a ver es infiltración de estos tejidos glandulares, de linfocitos, ¿no? Y ahora son agregados focales, se habla, por ejemplo, desde el punto de vista de la biopsia, se habla y se dice, ¿no? Para decir que la biopsia es positiva, tiene que tener 50 leucocitos por campo, digamos, por campo. Entonces, si se encuentra 50 linfocitos, ¿no? por cada foco, entonces estamos en la presencia, pues definitivamente, de un posible shock, ¿no? Ahora,
Puede haber también hiperplasia del epitelio ductal, ¿no? En conjunto que aumenta el volumen de la glándula. Eso es lo que sucede también con los pacientes, ¿no? Hay algunos pacientes, no todos los pacientes hacen, digamos, hipertrofia glandular, sea la parótida, las glándulas sublinguales, entonces, por ese mecanismo, ¿no? Por hiperplasia del epitelio ductal. Y las glándulas salivales y lacrimales son, pues, definitivamente las más afectadas, ¿no? Ahora, en cuanto a la base de el proceso en sí patológico, entonces, como ya dijimos más antes, la causa no se conoce, ¿no? Pero ante la presencia de estos antígenos, ¿no? A los cuales, digamos, el sistema inmune va a desconocer, ¿no? A nivel de las células epiteliales, la cual atrae, ¿no? Todos estos linfocitos, los linfocitos CD4, las células, digamos, los linfocitos B, las células dendríticas, todo eso va a hacer que, digamos, vaya a condicionar el desorden inmunológico, va a producir apoptosis, muerte celular, producción de citokina y todo lo demás. Bueno, como dijimos más antes, en el caso del síndrome Sjögren, también aparte de las enfermedades reumáticas inflamatorias sistémicas clásicas, también se está asociado con cirrosis biliar primaria, vasculitis y hepatopatía crónicas activas. Bueno, en relación a los anticuerpos y su frecuencia, bueno, pues se encuentran el 95% de los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo hasta 75%. Entre las enfermedades reumáticas, incluso en otros estudios, se ha visto que el factor reumatoideo es mucho más alto todavía, ¿no? Pero sí hay una alta, digamos, se encuentra en esa proporción alta del factor reumatoideo. Pero recuerden, la diferencia con la artritis reumatoidea es que es a títulos positivos bajos. Ahora, el anti-RO, pero de acuerdo a lo que ya está establecido, realmente vimos lo que se ha definido en el tiempo, es que el anti-RO se encuentra casi en el 55% y el anti-GA en el 33%. Ahora la clasificación primaria, el síndrome Sjögren primario, que no está asociado a ninguna enfermedad reumática, y el síndrome Sjögren secundario, que está asociado a otras enfermedades, ¿no? Que puede ser lupus, que puede ser artritis, esclerodermia, puede estar también asociado a sarcoidosis, también puede estar asociado con miastenia gravis, enfermedad de injerto versus Western, al virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis C. En el caso de la clínica, la característica, hablando en relación a la queratoconjuntivitis zika, esto es característico cuando el paciente viene a la consulta y entonces nos habla y nos dice, no, doctor, tengo ardor, es como que cuerpo extraño, ¿no? Como que hubiera una piedrita en los ojos y me molesta y se irrita los ojos y luego digo, hay fotofobia, ¿no? Todos esos síntomas que se asocian a este síndrome seco, ¿no? Síntomas, y estos síntomas sobre todo es mayores por la tarde y que se va haciendo insidiosa, va presentándose en el tiempo, ¿no? Sensación de arenía de los ojos, irritación, prurito, fotofobia, acumulación de filamentos mucosos. Eso sucede cuando el paciente se despierta en la mañana, aparece como unas costras en los ojos, ¿no? Y bueno, cuando la cosa está más avanzada, lógicamente va a haber, pues, por esa sequedad ocular, va a haber úlceras corneales. Y no, paradójicamente no hay incapacidad para llorar. Ahora, de los signos hay, cuando ya este cuadro de sequedad ocular
ocular es bien evidente, ¿no? Va a haber daño corneal detectado por tinción de rosa de Bengala. Entonces le hace, bueno, en este caso los oftalmólogos, ¿no? Verifican que realmente hay úlceras corneales, hay existencia de producción disminuida de lágrimas detectadas por la prueba de Schimmer. Entonces la prueba de Schimmer es una cinta que se introduce en el ángulo del ojo, al ángulo interno del ojo, y durante 5 minutos se pone esa cinta. Bueno, eso lo hacen los oftalmólogos. Y para decir que realmente estamos frente a un Sjögren, tiene digamos, humedecer, ¿no? esa cinta menos de 5 milímetros, 0.5 milímetros. 0.5 milímetros. Como parte de todo este proceso en el cual también hay eh, dilatación de los vasos a nivel de la conjuntiva está roja, ¿no? Y también hay opacidad corneal y conjuntiva. Bueno, este es, digamos, con esas tinciones, ¿no? Acá vemos, digamos, la vascularización, ¿no? La vascularización en este caso, digamos, de la zona, ¿no? De la conjuntiva, con los vasos bien evidentes, ¿no? Y en esta otra, pues hay daño corneal, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? La sequedad ocular, las lesiones ulcerativas y, y acá también, digamos, esto es una tinción especial, se llama una tinción a través del cual, digamos, se llega a ver en qué grado realmente está comprometido las glándulas salivares, ¿no? Ahora, en cuanto a la serostomía, ese es otro de los cuadros que un paciente realmente presenta, ¿no? Y siempre casi está asociada entre serostomía y serostalmía. Y la sensación es básicamente de boca seca. El paciente puede empezar sintiendo aumento de la sed, ¿no? Siente que necesita tomar agua, ¿no? Entonces hay sensación de boca seca, por eso que requiere estar tomando a cada momento líquido. Adherencia de comida, se le pegan a la superficie de la mucosa no oral, hay dificultad para deglutir alimentos sólidos, y por eso es que el paciente tiene que agarrar, digamos, a la vez pasar los alimentos sólidos con agua, ¿no? Hay incapacidad para hablar sin interrupciones. Los pacientes no pueden hablar así como nosotros hablamos, ¿no? Fluidamente, sin interrupción. Ellos están hablando y como sienten o tienen esa sensación de la boca seca, entonces inconscientemente tienen que estar con la lengua, como decís, sacando para humedecer, entonces se interrumpe esa fluidez en la conversación. Y disgeneusia, también hay pérdida del sabor, ¿no? Como se afecta todo, entonces también las papilas gustativas se dañan. En cuanto a los signos y complicaciones crónicas, por esa mucosa oral, cuando uno ve al paciente, realmente lo ve con la boca, aparte de seca, casi sin saliva, está roja, ¿no? Está eritematosa y pegajosa, ¿no? Y si hay saliva, es espesa y poca. Hay atrofia de las papilas filiformes, caries dental. Esta es otra de las características importantes en estos pacientes con síndrome Sjögren, ¿no? Tienen mayor tendencia que la población general, ¿no?, a hacer caries. Entonces, uno, otro y otro y otro. Entonces, es justamente por ese. Es como que esa sequedad oral altera la microbiota y facilita los procesos infecciosos, digamos, aparte de la caries dental, también estos pacientes padecen con más frecuencia Mugen, o sea, candidiasis oral, ¿no?
Entonces, hay atrofia de las papilas, caries dental, candidiasis oral, otro tipo de infecciones, hay reflujo laringotraqueal, y esto se evidencia con tos, dolor torácico, insomnio. Y como consecuencia de todo eso, tienen esofagitis crónica y los pacientes tienden a orinar bastante por la noche. Es que como todo el día están en ese trance de estar tomando líquido, entonces esa es la explicación. Ven aquí, por ejemplo, la papila, ¿no? La lengua, por ejemplo, geográfica, seca, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, realmente bien eritematosa, depapilada, y por eso se le llama también piel de cocodrilo, ¿no? La piel de cocodrilo. Aquí vemos, por ejemplo, la caries, ¿no? Varias piezas dentarias con caries, ¿no? Esta es la característica de estos pacientes con shock, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, estos pacientes también padecen de otros problemas odontológicos, como periodontitis, ¿no? Periodontitis. Miren, por ejemplo, aquí, como tristemente, ¿no? Como esta enfermedad acelera el proceso de la caries dental. Bueno, como dijimos, no todos los pacientes hacen un crecimiento glandular, ya lo dijimos también por hiperplasia de los conductos, ¿no? Entonces, pues, las glándulas crecen, tanto a nivel de glándula salival como también a nivel de glándula lacrimal. A nivel geniturinario también se evidencia esto, ¿no? Hay sequedad vaginal, cuando la mujer, digamos, tiene sus relaciones sexuales, ¿no? Bueno, eh, si quisiera tener relaciones sexuales, va a tener problemas de dolor, porque ya dijimos desde el inicio que también produce sequedad vaginal. Y esto, al igual que a nivel de la boca, va a conducir a infecciones, ¿no? A nivel vaginal. A nivel de manifestaciones de la vía aérea superior, el compromiso de la vía respiratoria superior y la sequedad, ¿no? Digamos, del árbol respiratorio superior va a afectar también los senos paranasales, la cavidad posterior. Por eso que estos pacientes también hacen con cierta frecuencia problemas de epistaxis, ¿no? Bueno, pueden presentar rinitis alérgica y sinusitis. Ahora, también el síndrome de Sjögren puede presentar una fibromialgia, la que está asociado bastante el síndrome de Sjögren con fibromialgia. Bueno, también en estos pacientes no van a tener fatiga y defectos cognitivos leves. Como vimos en esta diapositiva, por ejemplo, esta es la glándula parótida, está bien inflamada. La inflamación puede ser uni o bilateral. Recuerda, puede ser una pregunta de examen. Uni o bilateral. Ya. Esto se puede presentar en forma aguda, crónica, que obliga a descartar linfoma. Una de las características, por ejemplo, del linfoma, estos pacientes dentro del aspecto epidemiológico, estos pacientes tienen 4 veces más posibilidades de ser linfoma. Entonces, cuando aparece un incremento en la glándula salival, hay que ver esa posibilidad de que pues este paciente pudiera estar desarrollando linfoma. Recuerden, los pacientes con Sjögren tienen 4 veces más posibilidades que la población general de desarrollar linfoma. Bueno, hay sequedad nasofaringia, hay serodermia y sequedad vaginal, como ya más antes dijimos. Por ejemplo, acá también hay estas glándulas submaxilares,
sublinguales, ¿no? Estos pacientes pueden presentar, como en este caso, el bilateral. En el caso anterior, es solamente el bilateral. ¿No? Ahora, en cuanto estos ya son manifestaciones extraglandulares, ¿no? Extraglandulares. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un paciente con síndrome de Sjögren primario y un paciente que tiene artritis reumatoidea y hace a la vez Sjögren? ¿Cómo podríamos? Entonces, es característico, ya dijimos, la característica básica del Sjögren es que es ojo seco, boca seca. Y las manifestaciones, o piel seca, vagina seca, todo lo demás, ¿no? La serotráquea seca, todo eso. Entonces, esa es la característica inicial de la enfermedad. A eso, en el tiempo, se puede agregar poliartritis, ¿no? O, en primer lugar, artralgias, y un poco menos frecuente, artritis, pero es el tiempo. No es que junto empieza, no. Es primero el síndrome seco, digamos así, y en el tiempo se añade otra cosa, ¿no? Digamos, el compromiso musculoesquelético. En cambio, en la artritis asociada a Sjögren, desde el inicio empieza con el cuadro inflamatorio característico y en el tiempo se añade las características del ojo seco, boca seca y todo eso, ¿no? Entonces, se entiende eso y podemos diferenciar claramente, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, pero ¿cómo diferencio entre el Sjögren? Y si el Sjögren también produce manifestaciones musculoesqueléticas y el artritis empieza como manifestaciones musculoesqueléticas, justamente esa palabra, empieza. Y en el tiempo se añaden las otras manifestaciones. En el caso del Sjögren es al revés. Entonces, en cuanto a manifestaciones musculoesqueléticas, son sobre todo poliartralgia y menos frecuente es el compromiso articular. Pero puede también haber fatiga, y puede haber también mialgias. Ahora, digamos dentro, la astenia es básicamente parte del síndrome constitucional, ¿no? Entonces, casi todas las enfermedades reumáticas en sus formas de inicio tienen síntomas constitucionales. Fiebre, astenia, fatiga, hiporexia, baja de peso. Entonces, esas son las características, ¿no? En este caso del síndrome Sjögren, también se puede presentar astenia. Aparte, dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas, puede presentar depresión, ansiedad, alteraciones de la memoria, trastornos del sueño, ¿no? Y manifestaciones muy frecuentes e importantes, hasta el 23% de los pacientes pueden también desarrollar fibromialgia. Por eso en un momento les dije, en estos pacientes es bien frecuente la fibromialgia, es bien frecuente. Ahora, la fibromialgia, usted también ha hecho esa clase, se asocia bastante con lupus, así como se asocia con el síndrome Sjögren, la fibromialgia se asocia también con lupus y un poco menos con artritis reumatoidea. En cuanto a las manifestaciones cutáneas extraglandulares, ¿no? Puede haber púrpura, sobre todo una púrpura palpable a nivel de miembros inferiores. Púrpura palpable a nivel de miembros inferiores. ¿No? Que se puede, que puede esta púrpura palpable puede estar asociada con crioglobulinemia. Cuando el Sjögren se asocia con púrpura palpable y tiene crioglobulinemia, esto nos tiene que poner alerta porque puede y nos podría estar avisorando, digamos así, ¿no? Prediciendo, digamos así,
que este paciente va hacia la aparición de un linfoma. Normalmente los linfomas en estos pacientes, ¿no? Cuando se presentan son linfomas no Hodgkin. El otro detalle también es hay hipergamaglobulinemia y también hay fenómeno de Raynaud. Este fenómeno de Raynaud es muy característico en el síndrome Sjögren. Y algunas manifestaciones del Kurlai. Ahora, en el aparato respiratorio, como ya dijimos, enfermedad intersticial. La característica principal y de compromiso del Sjögren es neumonitis intersticial. Esa es la característica principal del síndrome del Sjögren en cuanto a compromiso respiratorio. Ahora, hay pacientes que realmente la evolución de estas manifestaciones extraglandulares son rápidas y si no actuamos rápido, la enfermedad lo lleva pues, a fibrosis pulmonar. Entonces, en términos generales, digamos, el síndrome Sjögren, como síndrome Sjögren, es básicamente sintomático. Vamos a ver. Pero en casos específicos, como aparición, por ejemplo, de vasculitis o aparición de neumonitis intersticial, entonces ahí tiene que ser la acción rápida. En este caso, básicamente o con inmunosupresores o con terapia biológica, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tienen anticuerpos antinucleares positivos, esto ya también nos está dando una característica especial de que estos pacientes van a las manifestaciones extraglandulares. Normalmente la sintomatología, o digamos el cuadro es asintomático, puede producir también pleuritis, ¿no? El síndrome Sjögren también puede producir pleuritis y ocasionalmente, digamos, se te puede producir derrame, pero lo más característico es pleuritis. En cuanto, digamos, al compromiso neurológico, hay neuropatía periférica, sobre todo sensitiva, hay ataxia, hay neuropatía del trigémino, y lo cual puede ser incluso la manifestación inicial de la enfermedad, ¿no? La neuropatía del trigémino. Luego puede haber también neuropatía craneal, afectación del sistema nervioso central, es excepcional, ¿no? Y puede haber también meningitis aséptica y mielitis transversa, también puede producir el Sjögren con su compromiso neurológico. En el caso de, digamos, del compromiso hepático, es sobre todo cuando está asociado a la cirrosis biliar primaria, ¿no? Ese es un aspecto importante que... Y puede producir anticuerpos antimitocondriales. En cuanto, digamos, al compromiso renal, la característica del síndrome Sjögren es una nefritis intersticial, ¿no? Con acidosis tubular. Esa es la característica del Sjögren. Yo le puedo preguntar, ¿el Sjögren produce glomerulonefritis rápidamente progresiva? ¿Produce glomerulonefritis membranosa? Entonces, o produce nefritis intersticial, ¿no? Entonces, esto puede conducir a litiasis, osteomalacia y hipopotasemia crónica. Ahora, a nivel gastrointestinal, este problema del síndrome Sjögren puede producir disfagia, dispepsia, puede producir gastritis atrófica y anemia, y que puede condicionar la anemia perniciosa asociada a la enfermedad celíaca y pancreatitis autoinmune. Recuerden que todas las enfermedades
autoinmunes se asocian, ¿no? Cirrosis biliar primaria, pancreatitis, ¿no? Se asocian con la angitis esclerosante, se asocian entre las enfermedades reumáticas. En cuanto a compromiso cardíaco, puede producir una pericarditis subclínica y puede producir, ocasionalmente puede producir derrame, ¿no? Pero básicamente el compromiso cardíaco del síndrome de Sjögren es subclínico. Ahora, como estaba diciendo, el síndrome de Sjögren se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes, órganos específicas, como la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, hasta el 15%. Y como dijimos que también una alta prevalencia de que estos pacientes pueden desarrollar linfoma en más o menos 5% de los en relación a la población general. Y para esto, aparte, digamos, de agrandamiento de las glándulas exocrinas y que, digamos, puede tener una consistencia dura, es también la presencia de adenopatía, de púrpura, de anemia y descenso del complemento. Estos son, como decir, lo que están avisorando que en este paciente se puede desarrollar un linfoma. Entonces, la sequedad, haciendo un resumen, se presenta no solamente es ojo, no solamente es boca, a nivel del árbol respiratorio superior, va a producir sequedad a nivel de la nariz, a la faringe posterior, laringe, árbol respiratorio, y eso condiciona epistaxis, disfonía, puede producir también otitis media recurrente por la misma situación de la sequedad, traqueobronquitis y neumonía. Y la mucosa vaginal que va a generar dispareunia, ¿no? Entonces, por lo general, son, más que artritis, es artrática, ¿no? Que se presenta en estos pacientes. Esto es lo que les decía del test de Schimmel, ¿no? Es una tira de papel que si vemos en 5 minutos solo humedece menos de 0.5 milímetros, entonces estamos ante la seroftalmía, ¿no? Acá vemos acá a otro paciente con agrandamiento de la glándula salival. Miren esta lengua geográfica seca, papilada, producto de la sequedad oral, ¿no? Ahora, como parte del resumen, vemos las manifestaciones de estragos glandulares en frecuencia. La más frecuente es la presencia de artralgias o artritis. Luego le sigue fenómenos de Raynaud. Como les dije, este es muy frecuente, ¿no? En este tipo de pacientes. Después la linfadenopatía en el 14%, la afección pulmonar en el 11%, luego la vasculitis en el 9%, afección renal en el 6% y linfoma más o menos 6%, puede haber esplenomegalia en 3%, neuropatía periférica 2% y miositis 1%, como les dije, como parte de los síntomas musculoesqueléticos. Entonces, digamos, en otros estudios han encontrado artralgias y datos de artritis no erosiva. Acá hay una cosa importante. Cuando se presenta en el síndrome de Sjögren artritis, puede ser poliarticular. La diferencia es que en la artritis produce erosión del cartílago, erosión del hueso, destrucción de todos los elementos alrededor de la articulación. Pero en el síndrome de Sjögren no hay daño estructural. Esa es la diferencia. Ahora, el fenómeno de Raynaud más o menos de 13 y 62%. Pero este es en otro estudio, así encontraron ese porcentaje.
la tiroiditis de Hashimoto en 10 a 20%, la acidosis tubular renal distal tipo 1, 5 a 20%, la hepatitis o cirrosis hepática, 2 a 4%, en el pulmón, enfermedad pulmonar intersticial, 9 a 32%, ¿no? Entonces, riesgo alto de desarrollar linfoma no Hodgkin, linfoma malta asociada a células macroglobulinemia de Waldenström. No sé, ya dijimos disfagia alta, lo que produce pues, el problema de la sequedad. Listo. Ya, en cuanto cuando se produce compromiso del sistema nervioso central, las formas graves del Sjögren puede condicionar deficiencias motoras y sensitivas, cuadro de meningitis aséptica, demencia progresiva, convulsiones, esto se parece a algo parecido con el lupus, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, alteración de la función cognitiva, encefalopatía, cefalea vascular, cuadros de ansiedad y depresión, y a nivel de lesión medular puede producir esclerosis múltiple, neurosis óptica, luego mielitis transversa, vejiga neurogénica, mielopatía crónica progresiva. Entonces, esta enfermedad, cuando compromete el sistema nervioso central, es realmente serio, ¿no? Ahora, acá tenemos otro cuadro, la diferencia del síndrome de Sjögren en cuanto al aspecto del ojo seco, que otras enfermedades pueden producir ojo seco. Por eso le dije que no solamente porque tiene ojo seco significa que es Sjögren. Entonces puede producir la sarcoidosis, puede producir la hepatitis C crónica, ¿no? Puede producir bloqueo sensitivo, bloqueo motor, o sea, cuando hay bloqueo motor relacionado a la edad, también fármacos sistémicos, evaporación digamos, de las lágrimas, de las lágrimas, sobre todo cuando están, pues, ahora como es de moda esto de la laptop, del televisor, todo eso, ahora todo el mundo está con la laptop, ¿no? Haciendo el trabajo. Entonces es también otra causa de sequedad, de lágrimas, digamos, la sequedad lacrimal. Y deficiencia de la glándula de Meibonio, pemphigoide cicatrizal, defecto del cierre palpebral o baja, sobre todo en los viejitos, ¿no? Ustedes en los ancianos han visto que se les cae el párpado y en realidad no pueden ni cerrar, duermen semiabiertos sus ojos, y entonces por ahí se evapora también la película lacrimal, ¿no? Ahora, boca seca, por ejemplo, amiloidosis, hemacromatosis, ¿no? Diabetes, hepatitis C, diabetes, mellitus, radioterapia, ¿no? Fármacos sistémicos, aumento de tamaño glándula parotidia, puede ser también producida por la sarcoidosis, enfermedades relacionadas con inmunoglobulina G4, enfermedad de Castleman multicéntrica, diabetes mellitus, siempre hay. También recuerden, la diabetes tanto a nivel ocular y a nivel oral. Siempre tienen que preguntar, ¿usted es diabético? El alcoholismo también, lesión linfoepitelial del VIH y tumores benignos, ¿no? Ahora, nosotros como tenemos que hacer diagnóstico diferencial con carcinoma maligno, linfoma primario de los linfocitos B, linfoma primario de los linfocitos T y obstrucción del conducto portal, como eso también puede producir. Entonces, recuerden, estoy haciendo un resumen, sarcoidosis, o sea, casos de crecimiento de las glándulas salivales, sarcoidosis, amiloidosis, infecciones, bacterias, gonococo, sífilis, tracoma, viral, mononucleosis, hepatitis C, VIH,
micobacterio, tuberculosis, lepra, fúngicas, aptomicosis y histoplasmosis. Neoplásicas, ¿no? Entonces aquí neoplasia, inflamatoria, salival, adenoma, adenocarcinoma, etc. ¿No? El tumor de Warburg, linfoma, hipersensibilidad al cobre, eso también puede producir sequedad oral. Al yodo, al plomo, excesivo consumo de alcohol, también produce sequedad oral. Y desórdenes alimentarios como la bulimia. Entonces, acá tenemos una diapositiva en la cual hay una diferencia entre el síndrome de Sjögren y la sarcoidosis, ¿no? Es enfermedad que pueden presentar asociada al síndrome de Sjögren. Miren, imagínense todos los cuadros que pueden estar asociados con síndrome de Sjögren. Artritis reumatoidea, esclerosis, o sea, esclerodermia, cirrosis hepática, vasculitis, hepatitis crónica, activa púrpura, gamma-globulinémica, neumonitis intersticial linfocítica, fascitis eosinofílica, amiloidosis, epidermólisis tóxica, enfermedad de injerto contra huesos, nucleosis infecciosa, enfermedad celíaca, etc., cirrosis biliar, lupus, enfermedades tiroideas, etc., etc. Miastenia grave, pértigo vulgar, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, síndrome de secos inducida por drogas, bisulfán, prantolol, fenilbutazona, bepenicilamina, crisoterapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el serospermia, lo que producen enfermedades son las creatinas similares, beta-bloqueadores, fenilbutazona, antihistamínicos también los diuréticos. Fibromialgia, serospermia, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, en cuanto, digamos, ya casi en la parte que viene terminando, el consenso europeo-americano, que esto se produjo en el año 2016, más o menos. Y se llegó a un consenso, porque muchas veces cada escuela de reumatología tenía ciertas cosas que les diferenciaban, no aceptaban el uno al otro, así que se reunieron, hicieron un consenso. Entonces este consenso consideraba los síntomas oculares, síntomas orales, signos oculares de Schindler, como dijimos, biopsia de glándulas salivales, que es importante dentro de los criterios diagnósticos, y evidencia sobre todo de compromiso salival, como a través de la captación, o sea, gamografía, cianografía, ¿no? Cianometría y detección de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Entonces es una enfermedad crónica, muy lenta, importante diagnosticar pronto. Mejora, cuando nosotros diagnosticamos pronto esta enfermedad, mejora la calidad de vida del paciente. Prevenir y percibir la aparición de complicaciones. El diagnóstico está basado, como siempre, importante, en la historia clínica, la intervención minuciosa, análisis de laboratorio y pruebas específicas. Y aunque esta tinción de rosa de Bengala ya hace un poco tiempo se ha puesto en desuso porque crea muchos problemas en el ojo. Entonces ahora hay otro estudio que hacen los oftalmólogos, que es la fluoresceína, para detectar este problema de sequedad ocular. Entonces la biopsia de glándula salival menor, entonces vamos a encontrar infiltrado linfocito. Ya, bueno, ya les dije, menos de 5 milímetros de humedad, normalmente indica la presencia de sequedad de ojos, seroftalmia. Hay falsos positivos o negativos hasta un 15%. Luego, laboratorio. Como sabemos, las enfermedades reumáticas sistémicas crónicas siempre producen cierto grado de anemia. Y esa anemia característica es hipocrómica y microcítica.
Entonces, puede producir también leucopenia y la velocidad puede estar elevada. También produce hipergamma-globulinemia, 55% de casos de pacientes, y algunos desarrollan paraproteinemia manipular, o sea, inmunoglobulinemia de tipo kappa. Factor reumatoideo, como dijimos, se puede presentar positivo, bilirrubinas en el 10%, a los anticuerpos al 80%, patrón homogéneo, mundial, y así. Luego, en cuanto al tratamiento, es importante, nunca ustedes se olviden que el tratamiento del paciente es integral. ¿Qué significa eso? Que no solamente es darle medicamento, es educar al paciente. Ese es el aspecto básico y fundamental del tratamiento, sea la especialidad que sea. Ustedes tienen buen trato con el paciente, ustedes llegan al paciente, ¿no? Se internalizan en el paciente y el paciente va a tener confianza con ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los pacientes vienen a la consulta y entonces empiezan a hablar y esto, el otro día uno le pregunta y así. Y bueno, tal vez yo en ese sentido soy un poquito, pues, ameno con los pacientes, conversamos y así, ¿no? Pero sin faltar el respeto. Y realmente, y tal vez hay un poco de broma, alguna situación, y los pacientes de verdad se ríen y todo eso. ¿Cuántos pacientes me han dicho? Doctor, yo ni pensaba reír, estaba todo deprimida la paciente y que se sentían bien y que digamos, como algunas dicen, ya, pero ¿para qué quiero medicamento? Ya con lo que usted me conversó, hizo reír y esto, lo otro, y estoy sano, lógico, es una expresión exagerada, pero el 50% de la recuperación del paciente es, no se olvide, estimados alumnos, la relación médico-paciente. Cuídenla, siempre. Como yo le decía a los alumnos de la práctica de la mañana, no caigan en la rutina, no caigan en esa condición, en esa situación. No tengo que hacer, tengo que, allá en la clínica tengo esto y aquello, aquel otro. Entonces se vuelven rutinarios, se vuelven deshumanizados, sin sentimientos, sin valores, y al final solamente quieren dinero, dinero, dinero. Y al final les dije, si ustedes verdaderamente no aprenden a ponerse en el pellejo del paciente, nunca van a entender el dolor del paciente. Y el día que ustedes tengan una enfermedad, recién van a valorar. Yo les digo así rapidito, más saliendo del tema, yo nunca jamás en mi vida pensé que solamente cuando estaba de alumno vi una orcoepididimitis, digamos, nunca en mi vida yo pensé que hemos, cómo será el paciente desde el punto de vista anímico y toda la familia cuando le operan y le sacan un riñón o tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios que al final de cuentas siempre fue así mi objetivo, tratar bien al paciente. Y entonces cuando me sucedieron cosas en mi propia salud, que no les diré qué, realmente ahí yo dije, bueno, eso solamente sabía como alumno. Y ahora yo mismo lo padezco. ¿Y cómo lo sentirán los pobres pacientes? Acuérdense, nunca se olviden el lado humano de la profesión. Recuerden, ustedes son profesionales para servir, del cual Dios les retribuirá en su momento. Pero consideren al paciente un mundo, solo para terminar estos puntos. ¿Cuántos pacientes por enfermedades, digamos, si yo les hablo de reumatología, ¿no? Bueno, debe ser igual en las otras. ¿Cuántos pacientes por la enfermedad se rompen los matrimonios? Esa mujer está deprimida, está a punto de suicidarse, su vida está hecha un desastre. ¿Por qué? Porque el marido dijo, bueno, pues, ya, como decir, no me sirves, así que me busco otra, ¿no?
No saben ustedes cuánto dolor, una palabra suficiente, o que le hagan reír, cómo la vida les vuelve a ellos. Nunca, por favor, se olviden de ese detalle. Bueno, por ahí avanzando. Entonces, el aspecto del tratamiento es básicamente sintomático, es aliviar las molestias, el malestar de los pacientes. ¿Para qué? Para darles calidad de vida. Esta enfermedad, a diferencia de la artritis reumatoidea, no es pues pronóstico malo. El pronóstico que en el tiempo, por ejemplo, la artritis, el paciente con artritis aumenta el riesgo cardiovascular de muerte en 60% en relación a la población general. Pero no, esta enfermedad bien encaminada, lógicamente, digamos, va a ser pues una molestia, un fastidio, eso de la boca seca, del ojo seco y todo eso, pero se le dan pautas para que pueda, de alguna manera, aliviar esos, ¿no? Entonces es importante la terapia combinada para tratar los signos y síntomas de la hiposalivación y también eh, es importante recomendarlo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Síntomas de serostomía, o sea, boca seca. Higiene bucal, eso es importante. Al paciente se le tiene que decir, él tiene que ir cada 6 o una vez al año al odontólogo, porque ya les referí que uno de los grandes problemas es la caries dental. Hay dos productos que de alguna manera mejoran en corto tiempo la secreción salival y ocular también. Se llama la pilocarpina, ¿no? Hay otro producto se llama la cibemilina. Entonces, ayuda, pero el problema es que tienen efectos secundarios. Ahora, en la serostalmía, por ejemplo, lágrimas artificiales, la pilocarpina oral, la metilcelulosa, que es importante. Medidas preventivas, buena higiene oral, visitar periódicamente al odontólogo, sobre todo por el problema de la candidiasis oral recurrente, se debe recibir tratamiento, evitarse sustancias que aumenten la sequedad, por ejemplo, sequedad irritan los tejidos orales, como el alcohol, el tabaco. El paciente, dentro de las recomendaciones, es que no tiene que estar en lugares secos y que haya mucho viento. Ese las exacerba el problema, ¿ya? Se recomienda su uso de un humidificador de noche y masticar goma sin azúcar. Entonces eso estimula de alguna manera la secreción salival, ¿no? Y beber agua constantemente. Entonces, el propósito del tratamiento es eliminar los síntomas, limitar el daño producido por el complejo seco y, lógicamente, esto no tiene. Paliativo, enfocado en la sintomatología y farmacológico, dirigido a la afección sistémica de la enfermedad, o sea, manifestaciones extraglandulares. La pilocarpina, ya dije, la cibemilina, estimula la glándula salival, aumentando el flujo salival. Su uso puede tener efectos adversos como sudoración, rinitis, náuseas, aumento de la frecuencia urinaria, aumento de la secreción gastrointestinal, del ácido clorhídrico. Bueno, serostomía, ¿no? Entonces evitar áreas de fumadores, poca humedad, o sea, evitar las zonas de poca humedad, diuréticos y anticolinérgicos. Lubricar utilizando lágrimas artificiales. Hay lágrimas también, lágrimas no, salivas artificiales, sino que justo estuve unos días en Lima y mi prima tiene el problema de síndrome de Sjögren y estas salivas artificiales parece que se han agotado, ¿no? Entonces, esto, bueno, esto en el caso de serostalmía, humidificar los ambientes en la casa, importante parpadear durante la lectura. Eso también para ustedes, ¿no? Cuando estén trabajando en el laptop, estudiando, siempre traten de parpadear, si no se va a evaporar, ¿no?, la película lacrimal, entonces les pueden
pueden también comprometerse. Por la mañana poner un paño de gasas húmedas sobre los ojos durante varios minutos, evitar la evaporación de las lágrimas por la noche, usando ungüentos y gafas de natación ajustadas. Muchos pacientes toleran más la luz del sol, por lo que se les recomienda gafas de sol y estimuladores generalizados. Estimulación salival no farmacológica, acupuntura, neuroelectroestimulación, terapia de láser. Y tratamiento paliativo de los órganos de la serostomía, igual a la saliva artificial, chicles y caramelos, pilocarpina, bálsamo labial, higiene bucal. Es importante acá cápsula de gel de vitamina E y tiene que ir al dentista cada 6 meses, ¿no? O un año. En estudios demuestra que tras un año de tratamiento con pilocarpina, el 78% de los pacientes presentan mejoría de la sequedad oral, 66% de la sequedad ocular y 52% de la sequedad dermatológica. Muy importante también para estos pacientes no fumar, hacer ejercicios con regularidad y dieta equilibrada. Y se quedaba final, bueno, pues las cremas lubricantes, ¿no? Hipertrofia, aplicar glándulas salivales, aplicar calor húmedo local, tratamiento de sobreinfecciones, antibióticos, etc. Y esto es el tratamiento, digamos, para algunas de las manifestaciones extraglandulares. Y esto para compromiso sistémico, rituximab, realizumab, belimumab y complicaciones. Ya dijimos que más o menos en el 5% de los pacientes mayores de 40 años se puede desarrollar un linfoma no Hodgkin. Desde el diagnóstico de síndrome de Sjögren hasta el diagnóstico del linfoma pasan 6 años. Ya dijimos algunos síntomas o signos de alerta. Eso tiene que considerar. Factores de riesgo para desarrollar linfoma. Este es importante. Vasculitis cutánea, tireoglobulinemia tipo 2, neuropatía periférica, hipertrofia parotídea, adenopatía, anticuerpos anti-RO, anti-LA positivos, descenso del complemento, este es otro factor, otro elemento que nos está llamando la atención de que puede desarrollar este paciente linfoma, gamapatía monoclonal, anemia y linfopenia. Y bueno, esto son complicaciones glandulares y úlceras en la colon. Puede ser graves y en casos muy raros puede llegar a producir pérdida de visión. Vasculitis, puede aparecer erupciones en los brazos, en las piernas, linfoma, pronóstico. Como dijimos, esto no como la artritis o las otras enfermedades, no reduce la expectativa de vida. La calidad de vida sí pudiera ser porque pues, en esas condiciones, si el paciente no tiene recursos económicos y todo eso, realmente toda esa situación le va a condicionar depresión, porque esos son los síntomas que padecen. En el caso, digamos, del Sjögren secundario está relacionado con la enfermedad social. La mayoría de los pacientes con síndrome de Sjögren pueden realizar su vida normal. Además de sequedad ocular, oral y dermatológica, el uso constante y aplicado de saliva y lágrimas y la frecuencia de cansancio, insomnio, depresión y dolor de las articulaciones empeoran la calidad de vida de los pacientes en todos sus aspectos, laboral, social y personal. Recuerden que estas enfermedades reumáticas afectan todas esas áreas. Bueno, se están haciendo estudios, en realidad de todas las enfermedades reumáticas, el síndrome de Sjögren es el que tiene menos respuesta a tratamiento. Todas las enfermedades reumáticas, el nombre que se llame inflamatorias sistémicas, no se curan, pero se controlan. En el caso del síndrome de Sjögren,
Realmente para el ojo seco, la boca seca, salvo esas situaciones que hemos indicado, realmente no hay algo que como te detenga y las glándulas exocrinas pueden seguir produciendo. Entonces, se están haciendo estudios de genes y genoterapia en relación a bacterias del virus, el sistema inmunitario, las hormonas, ¿no? Y una serie de estudios para poder, digamos, al menos tener una ventana de oportunidad y antes de que se llegue a la destrucción glandular, se puede hacer algo, ¿no? Pero en el momento no. Muy bien. Eso sería todo. Y, y más tardecita les estaría enviando los dos temas, que es mañana, la polimiositis y esclerodermia. Entonces, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, para retirar. ¿Dificultad qué? ¿Cómo? Ya, es por la sequedad. Como hay sequedad no solamente a nivel de piel, de la piel, ojo, etc., por eso se llama eso serotraquea. Entonces, tiene más tendencia a ser infecciones. Y si estornudan, hacen un esfuercito, y como los plexos venosos están prácticamente al contacto con el esfuercito, sangre, ¿no? Eso sería la explicación, porque de sí mismo no tendría una explicación, pero sí con la resequedad de la mucosa. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, mencionó que se produce una esofagitis crónica. ¿Esto por qué? Porque también se afectan las líneas. Claro, el asunto es que, digamos, dentro del compromiso, como hemos visto, gastrointestinal, hay, digamos, disfagia, hay dismotilidad, también produce dismotilidad esofágica. Entonces, esa situación, como decir así, que la producción, lógicamente que una cosa es la producción del ácido gástrico, que no tendría mucho que ver con, digamos, la producción de células epiteliales. Entonces eso, simple y llanamente, digamos, como que se exacerbara. Y, como decir, el problema de la gastritis, porque ese es lo que produce, ¿no? Gastritis y esofagitis de reflujo, otra vez se puede producir, pero eso está relacionado más a esa situación de la gastritis de los pacientes. Ahora, si al paciente se le añade medicamentos, entonces, más que todo, ahí se incrementa todo, es como un círculo vicioso. Pero, al menos, digamos, los pacientes que uno ve y que trata, el problema pues que otras veces tienen estas manifestaciones extraglandulares y hay que darle, digamos, antiinflamatorio. Y lamentablemente, en todas las enfermedades reumáticas, el cajón está, al menos hasta que pase el dolor, antiinflamatorios. Y casi los antiinflamatorios, digamos, en las instituciones del Estado, son de la primera generación, fíjate, gastrotóxicos. Entonces, le añadimos más noxa y más los problemas que tiene, básicamente es lo mismo en la artritis, ¿no? En la artritis tiene también problemas de gastritis. ¿Pero por qué? No porque la artritis le produce, sino es por los medicamentos que el paciente toma. Entonces, ese es el problema. ¿Qué tipo de anemia que se produce en los síndromes era hipocrómica? Sí, es anemia hipocrómica y no, es hipocrómica y
La otra definición es hipocrómica, sí, es microcítica, porque todo esto, digamos, en el proceso inflamatorio abarca todo. Entonces, lo que hacen es, sobre todo, digamos, a nivel del retículo endotelial, es lo que se llama secuestro del fierro, ¿no? Entonces, a nivel del sistema retículo endotelial se secuestra el fierro y aparentemente es una anemia, pero es una anemia leve. Normalmente no baja, o sea, cuando la anemia es por debajo de 11, ya eso no es anemia de enfermedad, digamos, reumática. Cuando la anemia es a 11.2, 11.3, 12, algo por el estilo, entonces es de anemia, digamos, de enfermedad inflamatoria reumática. El detalle es que cuando se controla la enfermedad, solito vuelve a lo normal, o sea, se regulariza. Esa es la característica, digamos, por ejemplo, cuando uno ve en los controles posteriores, ya la paciente está controlada de la artritis, de lo que fuera, su hemoglobina mejora. Y eso es solamente eso por liberación del sistema donde está secuestrado el fierro, el sistema retículo endotelial, entonces vuelve la circulación y todo vuelve a lo normal, a lo que antes tenía. Así es. Porque menciona que patológicamente estos pacientes sí pueden llorar, entonces hay pacientes que en realidad no pueden. Ahora, eso es como decir en las etapas iniciales, ¿no? Porque cuando la enfermedad ha avanzado y hay pacientes verdaderamente que tienen menos de 0.5 milímetros de la prueba de Schimmel, entonces prácticamente no hay lágrimas. O sea, el paciente que en una situación X puede llorar, pero en realidad no se evidencia. Pero ese es en las etapas finales. En las etapas iniciales, cuando todavía algo digamos, de epitelio está conservado, entonces ahí es como un estímulo, es algo parecido, ¿no? Como hemos estado diciendo, al paciente se le indica, mastique usted chicle, pero sin azúcar, ¿no? O se le dice, tómate continuamente limonada. Entonces eso le estimula las pocas glándulas, digamos, células que están todavía conservadas, al menos esas están produciendo. Pero cuando ya el compromiso es completo, ya no sirve nada. Ese es el problema. Entonces, eso del llorar, puede llorar, es como un estímulo, pero cuando todavía quedan células epiteliales, pero cuando ya está destruido, en realidad es lo mismo que digamos, querer estimular a esos pacientes que tomen limonada o que mastiquen chicle, cuando ya no hay ningún asino glandular, ya no funciona nada, ¿no? Pero las otras cosas sí se tiene que hacer, la limpieza oral, porque tienden a infecciones, cándida y otras cosas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablamos de la crónica, siempre vamos a pensar en civiles, o no podríamos pensar en ellos. Primero, recuerdo, todos tenemos que encuadrar. Vemos el grupo etario que es afectado. Entonces, está dentro del grupo etario, está en la cuarta, sexta década de la vida, o no, partiendo por ahí. Pero recuerden que con el tiempo, con la edad, se incrementa más esto, pero ahí ya va añadido la edad que también produce sequedad, pero ya no por síndrome shock. Entonces, ahora, ese es un punto. El otro punto, si yo confirmo que hay sequedad, digamos, ocular y oral, tengo que completar los estudios. Y uno de ellos es la biopsia, que es básica y fundamental. La otra son los otros estudios relacionados a los anticuerpos y también a la función de las glándulas
¿no? A nivel oral, cuánto, digamos, de saliva está produciendo las glándulas salivales. Entonces, todo se hace en consenso y si, digamos, de 10 criterios, porque cada cual tiene su puntaje. Entonces, de todos esos criterios, si es de 4 para arriba, estamos frente a choque. Entonces, pero si yo tengo una persona ya, digamos, de edad, y me aparece supuestamente con ojo seco y encima crecimiento glandular, en esos pacientes tengo que estar pensando que no voy a decir que sea otra cosa, ¿no? Ahora, siempre ustedes tienen que preguntar estos detalles. Fuma, alcohol, diabetes. Esos puntos tienen que siempre considerar. Fuma, toma bastante alcohol, ¿no? O sobre todo diabetes. Con eso uno rápido encuentra, o sea, dentro de las preguntas que tenemos que hacer al paciente, tienen que estar. El cajón es, y ahí saldrá, sí tengo diabetes, que también tengo pacientes así, supuestamente era Sjögren, pero tengo que pedirle todo eso. Pero dentro de los antecedentes, por eso le dije a los alumnos de la práctica, importante la historia clínica. Entonces, tengo que preguntarle, tengo que decir, ¿usted sufre de diabetes? ¿Y cuánto tiempo? Entonces ahí ya me doy cuenta de que tal vez no sea, pero de todas maneras tengo que descartar, tengo que hacer diagnóstico diferencial. Y en ese sentido, tengo que pedirle los otros estudios, y ya, si todo sale negativo, y realmente queda ahí solamente el antecedente que tiene el síndrome, digamos, diabetes, pues definitivamente la diabetes. Pero recuerda que la edad también puede producir sequedad. Y recuerda que ahora la nueva moda del laptop también produce, aparte de irritación ocular, pues sequedad. Entonces, todos esos detallitos hay que preguntar. Muy bien, ya nos estamos viendo.